Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15 y versículo 1. Génesis, capítulo 15 y versículo 1. Al igual que la semana pasada, en la noche, hoy vamos a continuar trayendo aliento al corazón de los hermanos, porque ciertamente que la palabra de Dios es la mayor fuente de aliento, de fortaleza, de esperanza para un creyente. La semana pasada nosotros vimos la manera como Dios alienta a su pueblo con sus promesas. Y la semana pasada específicamente vimos que Dios nos alienta recordándonos que Él pelea nuestras batallas. Eso vimos la semana pasada. Dios pelea nuestras batallas, Él lo ha prometido. Él ha dicho que descansemos en Él en momentos de tribulación, de pruebas, de aflicciones, de dificultades, que solamente nos mantengamos obedientes a su palabra y Él va a pelear nuestras batallas. Hoy vamos a seguir con la misma línea y vamos a ver en esta noche cómo Dios quiere que nosotros encontremos aliento en su palabra. Este mensaje se titula Encontremos aliento en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este versículo en Génesis 15:1. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos ofrece en esta noche de estar aquí como tu pueblo, Señor, con un corazón rendido a ti, deseoso de alabarte, bendecirte y glorificarte. Señor, encomendamos este tiempo de predicación y estudio de tu palabra y te rogamos para que tu sabiduría venga sobre nosotros y el entendimiento de tu voluntad, y podamos encontrar en tu palabra todo principio que tú tienes allí para nosotros. Podamos encontrar toda clase de aliento, de fe, de esperanza, Señor, porque tu palabra es la mayor fuente de fortaleza para tus hijos. Guíanos, Padre, en este tiempo de estudio. Ayúdanos a apropiarnos, Señor, de lo que tú nos vas a enseñar en esta noche. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, probablemente estas son las palabras más alentadoras que Dios tuvo que ofrecer al patriarca Abraham en la tierra prometida. En este momento, Abraham está establecido en la tierra prometida. Ya se había separado Lot, su sobrino, y Abraham estaba allí cumpliendo el plan de Dios, esperando dirección de Dios, esperando las promesas de Dios, esperando ser un instrumento de Dios en el desarrollo de los planes que Dios había establecido para con él. Pero Abraham pasaba por una situación muy difícil, quizás por los momentos de mayor dificultad que él enfrentó allí en la tierra prometida, en los territorios de Canaán. Y debido a las dificultades que enfrentaba, Abraham se sentía en este momento sin fuerzas para seguir adelante. Se sentía temeroso, se sentía desanimado. Y asimismo nosotros, hermanos, podríamos sentirnos
de igual manera en situaciones particulares que llegan a nuestras vidas cuando pasamos por situaciones difíciles. Sin embargo, Dios estaba muy atento a la situación de Abraham. Y Dios vino oportunamente con las palabras de aliento necesarias que le ayudaron a recobrar fuerza y aliento. Y es exactamente lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en situaciones en que nos sentimos así, desfallecer a causa de las dificultades, de los problemas, de pruebas, de tribulaciones, de condiciones adversas. Así que vamos a ver en este mensaje la manera como nosotros podemos apropiarnos de las palabras de aliento que Dios nos ofrece en momentos de dificultad. Vamos a analizar esta porción de la palabra. Y lo primero que necesitamos ver es que hay razones que pueden desalentar al creyente. Claro que sí. Hay razones que pueden conducirnos al desaliento. Por ejemplo, la batalla contra los enemigos. Eso fue lo primero que desalentó a Abraham en este momento. Mientras Abraham esperaba por el plan de Dios en la tierra de Canaán, él recibe una mala noticia. Una mala noticia le llegó así de repente. Y esa noticia es que su sobrino Lot cayó en manos de los enemigos. Vamos a ver lo que pasa en Génesis 14. Retroceda un poquito ahí en su Biblia y váyase al capítulo 14 y versículo 14. Ahí vamos a comenzar el estudio del relato que contiene esta porción acerca de este desaliento de Abraham y la manera como Dios lo alentó. Génesis 14:14 dice allí: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Le llegó esta noticia así de repente, hermano, como pudiera sorprendernos en cualquier momento a nosotros una mala noticia. Entonces sabemos que Abraham amaba a Lot. Abraham amaba a Lot. Abraham había traído a Lot desde Ur de los Caldeos, cuando él vino atendiendo al llamado de Dios de trasladarse hacia la tierra de Canaán. Dice la palabra que Abraham tomó a Lot y a Sara, su esposa, para que le acompañaran. Abraham se sentía responsable por Lot. Y Abraham, en esa situación, se dispuso a pelear la batalla para liberarlo. Leamos el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Allí está la batalla que libró Abraham con estos reyes. Era una colisión de reyes que había tomado a Sodoma y se había llevado allí prisionero a las personas, incluyendo a Lot su pariente. Bueno, Abraham sabía que pelearía una fiera batalla. Eran 4 reyes los que se habían unido para atacar a Sodoma. Hermanos, y asimismo los creyentes estamos en constante lucha contra nuestros enemigos. Sabemos que nuestros enemigos son 3. 3 grandes enemigos tenemos como creyentes. Por un lado está Satanás, con sus tentaciones, con sus tentáculos,
con su intención de hacernos caer. Acuérdense de 1 de Pedro 5:8, que dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en segundo lugar está nuestro enemigo, el mundo, con sus presiones, con su vanidad, con su influencia sobre nosotros, como una corriente que quiere arrastrarnos hacia sus tendencias. Y acuérdense de 1 de Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero por otro lado está nuestro enemigo, la carne. Esta carne que con sus pasiones y deseos quiere que le demos rienda suelta, ¿verdad? Para hacer lo que quiere, lo que le viene en gana, que le demos el gusto. Son tres enemigos con los cuales tenemos que luchar día tras día, día tras día. Entonces, hermanos, es fuerte la lucha. Es fuerte la lucha que estamos librando cada día y que tenemos que seguir librando hasta que el Señor venga. Abraham estuvo dispuesto a pelear la batalla por su sobrino Lot. Y los creyentes tenemos que estar dispuestos a pelear esta batalla cada día por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, nuestros cónyuges, nuestro cónyuge, por los hermanos en Cristo, por los amigos. Es mucha la batalla, es ardua la batalla que día tras día tenemos que luchar. Y en ocasiones nosotros vemos cómo la fiereza de esa batalla, ¿verdad?, podría conducirnos al desaliento. A veces vemos cómo aquellos por quienes luchamos, pues no contribuyen lo suficiente para vencer en la batalla, y eso nos puede desalentar. Pero pasemos al versículo 17. Estamos en Génesis 14. Desde ahí vamos a llevar versículo a versículo lo acontecido aquí, y vamos a ver la segunda razón que puede desalentar al creyente. Es la batalla contra la vanagloria de la vida. Veamos qué pasó cuando Abraham regresó. Cuando Abraham regresaba de la batalla que había librado contra estos reyes. Versículo 17, dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Allí Abraham regresa de esta batalla y dice que salió a recibirlo nada más y nada menos que el rey de Sodoma. El rey de Sodoma sale a recibirlo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle gloria, con el propósito de alabarlo, con el propósito de enaltecerlo. Y esto representa para Abraham la tentación de la honra mundana. El rey de Sodoma quería exaltarlo como un héroe, quería ofrecerle alianza, quería ofrecerle espacio en Sodoma. Mira, Abraham, después de esta gran batalla que tú has ganado por nosotros, ¿por qué no vienes a morar aquí con nosotros en Sodoma? Hay espacio para ti. Pero ahora Abraham venció esa tentación de pensar que la gloria y los méritos de la victoria eran de él y no de Dios. Hermano, así mismo como nosotros y nuestra familia, hemos de reconocer que la victoria sobre las tentaciones y las vanidades de este mundo no son nuestras.
Necesitamos vencer esa tentación que quiere inducirnos a apropiarnos de la honra y la gloria por mantenernos de pies en momentos difíciles. Y de aceptar alabanzas, ¿verdad?, del mundo que quiere enaltecernos, sabiendo nosotros que es Dios quien pelea nuestras batallas, quien es que guarda nuestra espalda, que es quien vence a nuestros enemigos. Pero la porción sigue mostrándonos ahora una tercera razón que puede desalentar al creyente. Está en el versículo 18 y es la batalla contra los obstáculos de la comunión con Dios. Ya vimos que Abraham rechazó las tentaciones vanidosas y propuestas de alianza del rey de Sodoma, pero ahora Abraham acepta una propuesta de alianza más piadosa que la anterior. Versículo 18, vamos a leer. ¿De dónde vino esa alianza, esa propuesta de alianza? Dice este versículo: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Allí está. Abraham aquí reconoció que aunque no era el método de Dios, el botín de guerra, ¿verdad?, que había ganado, que había sido provisto por Dios, Por tanto, Abraham honró a Dios con una parte del mismo. El versículo 20 dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Allí muestra a Abraham cómo está dispuesto a hacer una comunión con Dios, una alianza con aquellos que siguen a Dios, que sirven a Dios, en lugar de hacer alianza con los reyes del mundo. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, hermanos. Necesitamos reconocer que una de las luchas que más fuerte libramos nosotros como creyentes es para mantener la fidelidad en la comunión con Dios y de mantener la fidelidad en honrarle con parte de las provisiones que Él mismo nos da. En el versículo 21 está la siguiente razón que pueden desalentar al creyente. ¿Saben cuál es? La lucha contra el materialismo. Dice este versículo así, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué vemos aquí? Que Abraham es tentado de nuevo por parte del rey de Sodoma, ahora con una propuesta que comprometía su testimonio. Era una oferta atractiva y tentadora. Y en cierta forma Abraham merecía el botín, pero Abraham lo rechazó para que nadie pensara que debía favores al rey de Sodoma. Mire cómo Abraham respondió. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. De modo que Abraham decidió rechazar un botín consistente en riquezas provenientes de Sodoma. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos, sobre este punto? Es que como creyentes hemos de luchar con fiereza para no caer en las tentaciones materialistas de esta vida que pueden comprometer nuestro testimonio y nuestros principios cristianos. Abraham estaba pasando una situación difícil, desalentadora y angustiosa, pero ahora sostiene un diálogo con Dios y encontró aliento y fortaleza en las palabras de Dios. Abraham ilustra a cada creyente en este mundo pasando por una situación así similar.
Así que, hermano y hermana, si usted está pasando por dificultades que han llegado a producir desaliento en su vida, encuentre aliento y fortaleza en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver la manera como Dios alienta al creyente. Vamos a ver cómo Dios alentó a Abraham aquí. Entremos en el capítulo 15. Lo primero que vemos allí es que Dios nos alienta recordándonos su protección. Oiga las palabras de Dios para Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Estas palabras de aliento de Dios para Abraham vinieron en el momento preciso. Abraham tenía temor. ¿De qué? ¿De qué temía Abraham en este momento? Pues él temía de la venganza de los 4 reyes a quienes él había derrotado. Dice que Abraham tenía 300 hombres. Y estos 4 reyes tenía cada uno un gran ejército. Así que el temor de Abraham es: estos reyes van a reorganizar su ejército y me van a atacar, me van a contraatacar. Y tenía temor. Y Dios se lo hace saber que él tenía temor. Pero Dios lo anima dándole esa buena razón para que tenga valor. Le prometió defenderlo y protegerlo. No tema, yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo? Un escudo es un instrumento de defensa que ponemos ahí delante. Y esos escudos de esa época, que eran del tamaño de un soldado, ponían esos escudos ahí delante y le cubría de cabeza a los pies y nada le entraba allí, nada le penetraba. Le protegía totalmente de las armas ofensivas. Y Dios le dice: yo soy tu escudo. Entonces, hermano, cuando vengan temores en la lucha contra los enemigos o por cualquier otra adversidad, recordemos que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. La segunda manera como Dios alienta al creyente está en el capítulo 15, versículo 1 y segunda parte. Dios nos alienta recordándonos los tesoros celestiales. Mire qué más le dijo Dios a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios sigue alentando aquí a Abraham, ofreciéndole otro tipo de recompensa. Abraham terminaba de rechazar un botín mundano, ¿verdad? Como recompensa de los hombres. Él acaba de rechazar un botín mundano del rey de Sodoma. Y ahora Dios le promete un premio mucho más grande, mucho mayor, un premio eterno, un premio dentro de los planes y propósitos de Dios. Dice: tu galardón será sobremanera grande. Así que, hermanos, cuando sintamos deseo de perseguir recompensas terrenales malavidas, cuando sintamos temor de rechazar riquezas mundanas comprometedoras de nuestro testimonio y comprometedoras de nuestros principios cristianos, recordemos que nuestra recompensa es celestial. En el versículo 2 ahora encontramos la tercera manera como Dios alienta al creyente. Dios nos alienta recordándonos que cumple sus promesas. Así que Abraham estaba desalentado porque pensaba que Dios había olvidado la promesa de darle descendencia. Y así Abraham se lo expresa a Dios ahora. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Aquello que traemos a Dios en oración. Cuando usted le pregunte a alguien: ¿por qué oro por ti?, el motivo que esa persona le dé es su mayor preocupación humana. Entonces Abraham aquí tiene la oportunidad de responder a Dios
que le ha ofrecido: soy tu escudo y tu galardón es grande. Abraham tiene la oportunidad de responder a Dios, y lo primero que Abraham hace es que le recuerda una promesa que Dios le había hecho, que estaba pendiente de cumplir. Y Abraham se lo recuerda aquí en este versículo 2. Estamos en Génesis 15, verso 2. Y oiga esto: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Señor Jehová, ¿qué recompensa grande tú me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Usted ve que es lo más importante para Abraham? Abraham está diciendo aquí: Señor, pero tú no me has dado el hijo que me has prometido. ¿Qué recompensa que tú me estás diciendo que me va a dar? Mire qué más dice Abraham: y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, ¿qué hace Dios en este punto? Dios le ratifica que le va a cumplir la promesa que le ha hecho de darle descendencia legítima. Hermanos, cuando nos parezca que Dios está tardando en cumplir su promesa, recordemos, oiga bien, que Él cumple sus promesas en su tiempo y en su voluntad. No en nuestro tiempo, no en el momento que lo esperamos, dentro de nuestra desesperación humana y nuestra impaciencia humana. Así que Dios le dice en el versículo 4 esto: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero legítimo, Dios le prometió descendencia terrenal y también espiritual tan numerosa que sería imposible de contar. Así que, hermano, estemos muy atentos a eso. Cuando estemos en situaciones difíciles, en pruebas y tribulaciones, y nos llegue la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de mí, usted está muy equivocado. Dios no se olvida de sus hijos. Dios está trabajando todavía en usted. No ha llegado el momento de Dios darle lo que usted está esperando, que Dios le ha prometido y que le va a dar. Porque Dios sabe cuándo hace las cosas. Dios sabe cuándo nos conviene que Él haga las cosas que va a hacer con nosotros. Pasemos al versículo 6 y veamos aquí los propósitos del aliento de Dios al creyente. Primer propósito que encontramos en esta porción: el aliento de la palabra de Dios es para que renovemos nuestra fe. Mire el versículo 6, lo que pasó allí. Y creyó a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. Abraham le creyó a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué pasó aquí? Abraham, ¿qué pasó con la fe de Abraham? Abraham renovó su fe en Dios. Abraham estaba pasando por un momento de dudas. Esas dudas lo estaban atormentando. ¿Me dará Dios el hijo prometido? Y dice allí que cuando Dios le ratifica la promesa de darle descendencia, Abraham le creyó. Y cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos encontremos allí con una promesa de Dios, hermano, es para que renovemos la fe. Aún no veamos
circunstancias para cumplirse. Aún no veamos condiciones para cumplirse, pero aceptemos y entendamos que se va a cumplir, porque Dios lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta. Entonces, en el siguiente versículo, que es el número 7, vemos la segunda razón por la que Dios alienta al creyente. El aliento de la palabra de Dios nos hace entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Mire aquí. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Así que Abraham está allí y se siente temeroso, con apenas 300 hombres con quienes había ido a una batalla contra 4 reyes. Y estos 4 reyes podían reorganizar sus ejércitos, ¿verdad? Fortalecerlos y venir a contraatacarlos. Y Dios le quita ese temor y le recuerda, le hace entender que Dios tiene cuidado sobre él. Y con esto Dios le está diciendo: yo te traje de Ur de los Caldeos, Abraham. Yo no te traje de esa tierra para dejarte abandonado aquí en Canaán, a tu suerte, a la deriva. Dice Dios: yo fui que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Así que yo te voy a seguir protegiendo, cuidando, guiándote. Hermanos, y así mismo pasa con nosotros. Dios nos sacó del lodo, del fango donde andábamos, y nos trajo a una roca firme que se llama Jesucristo. Y allí Dios nos cuida, nos protege, tiene completo cuidado de nosotros. Pero recuerde que estamos en un proceso de transformación. Dios está transformándonos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Él está trabajando con nosotros. Y es necesario, oiga, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Oiga, necesario. Nuestro carácter, nuestra pecaminosidad, nuestra condición de humanos, de desobedientes, de egoísmo, de pretensiones, de hacer lo que yo quiero y hacer lo que entiendo es mejor y andar en mi camino. Todas esas condiciones ameritan que Dios nos ponga a pasar por diversas pruebas para fortalecer nuestra fe, para corregir nuestro andar, para que lo miremos a Él, para que nosotros entendamos que no podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de la de Él. Así que, hermano, no hay despropósito alguno en nada de lo que Dios permita que pase en nuestras vidas. No hay despropósito alguno. Él lo ha dicho. Todo lo que Él permita que pase en nuestra vida, al final resultará para nuestro bienestar espiritual. Todo. Sigamos adelante y veamos el versículo 8 ahora. La tercera razón por la que Dios alienta al cristiano es para que renovemos el deseo de conocer la voluntad de Dios. Mire qué pasó aquí, en el versículo 8. En el versículo 8, Dios, en el versículo 7 anterior, Dios le dice a Abraham: mira, Abraham,
Déjate de temer, que yo te saqué de la tierra de Ur y te traje aquí para darte esta tierra por heredad. Así que yo te voy a cuidar, yo voy a llevar adelante el plan que tengo contigo, yo voy a cumplir mi propósito contigo, yo voy a cumplir mi promesa contigo. Solamente que ten paciencia. Y Abraham le pregunta esto en el versículo 8 a Dios. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, está bien. Ya tú me has dicho que me trajiste de Ur de los Caldeos para entregarme esta tierra, pero ya yo te he dicho que estoy un anciano ya y sin hijo. Ahora, ¿en qué yo conoceré que la he de heredar? Que no voy a morir y esta tierra entonces la van a tomar los pueblos paganos que están a mi alrededor, porque yo no tengo descendencia que la herede. Entonces, después que Abraham renovó su fe, quería sentir seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Abraham quería conocer más el plan de Dios para con él, a fin de poder seguir mejor la dirección de Dios. Y por eso hace esta pregunta. Hermanos, si nosotros también necesitamos procurar tener seguridad de que estamos en la voluntad de Dios. Abraham quería estar seguro de que él estaba en la voluntad de Dios, así como nosotros necesitamos cada día tener esa seguridad de que estamos dentro del plan de Dios y queremos saber lo que Dios está haciendo y cómo Dios va a seguir adelante con su plan, para nosotros ser socios de Dios en ese plan. Eso es lo que quería Abraham. Y Abraham no tenía la Biblia. Tenemos una ventaja sobre Abraham nosotros. Por eso Abraham le preguntó a Dios directamente allí cuando tuvo la oportunidad. Nosotros tenemos el privilegio de contar con la Biblia, donde Dios nos revela su plan, sus propósitos para con cada uno de nosotros. Así que asegurémonos de que nosotros estamos en el plan de Dios. Asegurémonos de que conocemos el plan de Dios. Asegurémonos de que nosotros estamos siendo parte del plan de Dios y estamos caminando en la dirección que Dios quiere que caminemos, y estamos siendo socios de Dios en el plan que Él está desarrollando y llevando a cabo, ¿verdad? En el que nos ha involucrado a nosotros como persona. Así que en esta porción, hermanos, nosotros pudimos ver el momento en que probablemente fue el de mayor dificultad para Abraham, el de mayor peligro, el de mayor desaliento que él pasó aquí en la tierra prometida. En su condición de hombre se sentía desfallecer, le sobrevinieron temores, dudas, desesperanza. Probablemente algunos de nosotros estemos pasando por situaciones similares. Entonces, hermanos, esta porción nos enseñó la manera como Abraham recobró fuerzas, como Abraham venció los temores, como Abraham encontró aliento, fortaleza y esperanza después de su conversación con Dios. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que en momentos de dificultad acudamos a Dios y perseveremos en la lectura de su palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, y así, de esa manera, es que vamos a encontrar el aliento de Dios que nos permitirá renovar nuestra fe, que nos permitirá entender que Dios tiene control de lo que pasa en nuestra vida y renovar el deseo de hacer la perfecta y santa voluntad de Dios. Hermanos, Él tiene control. Él es nuestro escudo y fortaleza. Él nos trajo a la vida cristiana y no nos dejará a la deriva. Solamente mantengamos obediencia a su palabra, mantengámonos haciendo lo que Él nos manda, lo que Él nos pide, y dejemos nuestras vidas en la mano de Él.